Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Queremos darle gracias a Dios por la bendición que nos da de aprender un poco más de la palabra de Dios. Dando la bienvenida a todos, ya dio la bienvenida hermano Carlitos. Y qué bueno, hermanos, verlos. Yo sé que a algunos ya a los niños les toca sus vacaciones ya de medio año. Y algunos pues por ahí andan con sus niños o paseando o escondiéndose del agüita, pero lo cierto es que no están. Pero para los que están, qué bueno verlos, hermanos, bendiciones. Y hoy quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor. Primera de Reyes, para los que tienen sus Biblias, vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer algunos versículos, hermanos, para poder meditar un poco en la palabra del Señor. Primera de Reyes, en su capítulo 19. Y dice así la palabra del Señor: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas ya no he puesto tu persona como la de uno, la de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que soplaba los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos quiere enseñar un poco sobre este tema. El desánimo del profeta Elías es lo que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. El desánimo del profeta Elías. No cabe duda, hermanos, que todos los seres humanos en cierta forma pasan por tiempos difíciles y a veces tienen la experiencia de desánimo, como seres humanos que somos. Y en las congregaciones pues hay etapas que también pasan la experiencia de desánimo. Pero también en la vida familiar cristiana hay etapas de experiencias de desánimo. Pero también en la vida individual de los cristianos a veces pasan etapas de desánimo. Y hermanos, a veces la iglesia cree que, por regla general, cree que los pastores no se tienen que desanimar. Los líderes no se tienen que desanimar. Los hombres que son instrumentos en las manos de Dios no se tienen que desanimar. Hay una idea generalizada con muchos cristianos que piensan de esa manera. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que no es la realidad. Y la palabra del Señor nos va a enseñar 3 verdades en relación a nuestro tema sobre el desánimo del profeta Elías. Quiero que aprendamos una primera verdad en el versículo 3. Dice la palabra del Señor en 1 Reyes 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Hermanos, cuando nosotros pensamos sobre el desánimo del profeta Elías y empezamos a meditarlo a la luz de la palabra, podemos comprender la enseñanza que revela la palabra del Señor, que fue un desánimo por amenaza de muerte. Había algo acá más allá de la fuerza humana. Cuando nosotros pensamos en Elías y el Señor, todo mundo dice los milagros de Elías, lo sobrenatural en el ministerio de Elías, cómo Dios usó a Elías de una manera tan sobrenatural, y pues ya era alguien como inmune al pecado, inmune a la debilidad, inmune a las flaquezas. Pero nos damos cuenta acá que algo sale a luz que saca lo humano, saca lo terrible que somos nosotros cuando desviamos nuestra mirada de nuestro Señor. Elías ha ganado una gran batalla en la montaña, pero lo espera un oponente aún más formidable que Acab,
y tiene que ver con la reina Jezabel. Imagínense que un profeta gana una gran batalla en obediencia a la fe a su Señor. Imagínense un hombre que Dios lo usa sobrenaturalmente. Cualquiera puede decir, este hombre pues es un hombre de poder que Dios lo usa. Pero nos damos cuenta que si él no tuvo miedo al rey, ni a todo un ejército del rey, ni a los profetas paganos, no le tuvo miedo. Dice la Biblia que él los venció, los mató. Pero cuando se trató de una mujer, pues él se doblega. Él tiene miedo. Y el asunto es que él había escuchado y sabía de la fama de esta mujer Jezabel, que era una mujer sangrienta, una mujer apasionada a sus ídolos, a sus dioses paganos, y la amenaza de muerte de esta mujer era seria. Y cuando nosotros vemos lo que acá encontramos, la victoria ahora se convierte en derrota en términos humanos, ya que Elías se retira, tanto físico como mentalmente, por amenaza de muerte de esta mujer. En lugar de llegar al monte Carmelo, como lo había hecho, llega a otra montaña donde no se confronta con Baal, sino ahora dice la palabra del Señor que con el Señor mismo es su experiencia de confrontación. Porque vienen algunas cosas que Dios le tiene que enseñar para enseñarle que él se ha desviado, para enseñarle que él se ha equivocado, para enseñarle que en realidad algo no está bien en lo que él ha decidido. Cuando nosotros vemos que él era fiel servidor del Señor, él no entiende ni acepta completamente sus caminos en términos de responsabilidad cristiana. Pero podemos ver la figura de Jezabel, un mensajero. Jezabel tiene antecedentes entonces de haber ejecutado profetas del Dios Altísimo. Las amenazas de muerte que esta mujer levanta contra este hombre de Dios nos ayuda a comprender, mis hermanos, que era asunto de tomarlo en serio, porque con esta mujer no se juega. Jezabel envió un mensajero entonces a Elías y nos ayuda a comprender que los corazones carnales son endurecidos y enfurecidos contra Dios. Aquellos quienes no son de fe, por aquello que debe convencerlos de pecado, de justicia y de juicio para vencerlos, no entienden otra opción en relación a la vida espiritual, que solo existe un Dios, y lo que les resta como humanos que son, solo es con la amenaza de muerte. Y esto fue la experiencia de este hombre, para que nosotros entendamos, mis hermanos, lo que acá está sucediendo. Tenemos que entender acá, mis hermanos, que la mucha fe no siempre es sinónimo de fe firme o fuerte. Muchos podrán tener muchos textos bíblicos de memoria o comprender mucho de la palabra de Dios, pero eso no significa firmeza o alguien que sea fuerte. Elías podía ser útil a Israel en ese momento y tenía toda la razón para depender de la protección de Dios mientras hacía la obra de Dios. Pero huye con amenaza de muerte de una sola mujer. Y cuando vemos esta realidad, mis hermanos, cualquiera puede pensar, ¿y si no tuvo miedo a un hombre, a su ejército, a los profetas falsos de Baal? ¿Y por qué a esta mujer sí? ¿Y qué es lo que Dios saca a luz? Dios dejó solo a Elías para mostrar que cuando era usado y fuerte era en el Señor, en el poder del Señor, no era su fuerza. Pero solo no era mejor que sus padres, solo no era mejor que su propia fuerza, solo es don nadie este hombre. Y ese es uno de nuestros problemas de cada uno de nosotros, que a veces queremos vivir la vida espiritual en nuestras fuerzas, queremos vivir la vida espiritual en nuestra voluntad, queremos vivir la vida espiritual de acuerdo a nuestros pensamientos, y nos desconectamos de nuestra relación correcta con Dios a través de la oración y la meditación en la palabra. Y cuando nos damos cuenta que vamos por mal dirección, pues tenemos la experiencia de este profeta, el profeta Elías.
Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, nos ayuda a que nosotros podamos ver que aunque nosotros no sabemos, Dios sabe qué designio tiene para nosotros, qué servicios, qué pruebas. Y Él se encargará de darnos gracia suficiente cuando nosotros nos sometemos a su voluntad. Pero lo cierto es que Elías huye por amenaza de muerte de una sola mujer. Y por eso, hermanos, hay que tomar en serio la vida de una mujer. Las hermosas mujeres son especiales, y máxime cuando son de fe. Pero cuando están desviadas de la palabra de Dios, o los confronta, o se quita del camino y los desvían para el lado donde no quiere. ¿Por qué? Porque esta es una realidad, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que las mujeres son de gran bendición en la mano de Dios, pero centrados en la palabra de Dios. Pero cuando no. Y cuando nosotros podemos ver lo que le pasa acá a este profeta Elías, nos ayuda a reflexionar que somos responsables para que nuestra voluntad no se haga, sino que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el desánimo del profeta Elías fue un desánimo por amenaza de muerte. Cualquiera puede decir, y no era el profeta, pues que tiene que temerle a la muerte. Lo que le salió en el corazón de Elías se parece un poco al corazón de nosotros los cristianos, ¿verdad? Que a veces cuando ya miramos la muerte seria, no queremos morir. Pedimos ayuno y oración por todo lado. Y no es que sea malo, el asunto es, ¿por qué no nos detenemos? ¿Por qué no le decimos, a lo mejor sea el momento en que partamos gloriosamente con el Señor y que Dios se glorifique en la muerte que ahora puede llegar a nosotros? Pero como no nos gusta, ¿verdad? O sea, somos tentados muchas veces para vivir nuestra voluntad. Y no es que yo desee que todo el mundo se vaya al cielo. No, mi hermano. Hay un tiempo en lo que Dios quiere darnos de su gracia para vivir, pero entender que hay un tiempo que Dios de su gracia quiere que nosotros partamos a su presencia. Y así lo dice la porción bíblica cuando pensamos en Salomón, que hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir. ¿O no es así? Sí. Pero que sea en el tiempo de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos que el desánimo del profeta Elías fue un desánimo por amenaza de muerte, sale su flaqueza. Le tiene temor al hombre más que a Dios. Pero quiero llevarles a otra verdad. Primera de Reyes 19:4 dice de esta manera: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya. Oh Jehová, quíteme la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, el desánimo del profeta Elías también fue un desánimo con depresión humana. Muchos no creen en la depresión humana, pero podemos ver esta realidad en la vida del profeta Elías. Y no solo en la vida del profeta Elías, sino también en la vida de otros profetas. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, nuestra poca voluntad sumisa a la voluntad de Dios y no entender los designios de Dios. Elías mismo no es solo un profeta, sino una profecía. Su experiencia nos enseña mucho porque Dios lo estaba usando para que pudiera quedar escrito todo lo que Dios hacía sobrenaturalmente. A veces entramos en una especie de misterioso estado de depresión. Y es bueno aprender entonces de la escritura misma, porque hubieron otras experiencias que pasaron por el valle de la sombra y de la muerte, tal y como lo estaba viviendo este profeta Elías. Mis hermanos, tenemos que meditar que los cansados y enfermos de corazón, duramente probados, son propicios a desfallecer. Se imaginan que en tal o cual tiempo les ha ocurrido esto o aquello tan extraño, tan extremo o incomprensible, pero no es así, porque hay un plan perfecto de Dios que permite las circunstancias y que nos cuesta entenderlo, y a veces por carencia de fe o por no someternos a la perfecta voluntad de Dios sufrimos.
mirando atrás las pisadas sobre las arenas del tiempo, pueden ver tan solo las huellas del pie del hombre. Nosotros tendemos a eso cuando llegan las circunstancias. Queremos ver al pasado y podemos ver: todo eso me ha pasado, ahí están mis huellas de sufrimiento. Somos humanos y pensamos de esa manera. Pero debe consolarnos al saber, mis hermanos, que viendo para atrás el hombre lo que tiene que ver no son sus huellas, sino las huellas de Cristo. Debe consolarnos y fortalecernos que nosotros, cuando miramos para atrás, vemos todas las adversidades y circunstancias de la vida, no miremos nuestra huella, miremos la huella cristológica. Porque esto honra a Dios. Que no sea nuestro yo, sino el yo divino, aquel yo soy que se le apareció a Moisés, aquel que se le conoce como el ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad. Son las huellas de él. Pero somos tentados a lo humano. Hermanos, estudiemos este caso. Era un hombre de iguales pasiones como nosotros. Desfalleció en el momento que debía ser más fuerte, como muchos otros santos lo han hecho, recordando a Abraham, a Job, a Moisés, a Pedro, que tuvieron momentos como humanos de desnivelarse y hacer su propia voluntad. Y la única manera que triunfaron es porque su fe en el Señor hizo a que ellos se dieran cuenta que algo está mal. Sufrió una terrible reacción. Los que saben mucho también están propensos a bajar. La profundidad de su depresión es igual a la altura de sus victorias. Tenemos que entender que los pastores, los líderes, muchas veces sufren esto. Son humanos, no son de piedra. Acá estamos hablando de liderazgo. Y el Señor sabe la flaqueza del pastor. El Señor sabe las flaquezas de sus líderes, de los pastores. Pero cuando son hombres de fe, el Señor en medio de la adversidad pues nos va enseñando grandes lecciones. Estaba triste y cansado después de la excitación del Carmelo y la innecesaria carrera al lado del carro de Acab, pero él lo vivió. Su deseo era insensato. Señor, quítame la vida. Su deseo era insensato. Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir. Estaba huyendo para salvar su vida en el principio de una mujer, pero cuando ya ve la realidad, él de manera egoísta le dice a Dios: quíteme la vida. Pensemos en esa paradoja. ¿Cómo somos los humanos de terribles? Que cuando miramos la muerte huimos cuando es por amenaza humana, pero cuando miramos esta realidad, mis hermanos, huimos de la muerte, pero cuando ya queremos encararnos con la presencia de Dios, no es el tiempo de Dios para morir, y le dice a Dios: quítame, que yo ya no quiero vivir. Nosotros los humanos somos terribles. Quería morirse, y por eso no necesitaba salir del desierto e ir hasta la otra montaña. Pero el egoísmo, nuestra voluntad, nuestro propio pensamiento. Y hermanos, el desánimo del profeta Elías, si fue un desánimo con depresión humana, nos ayuda a ver estas grandes verdades. Él era más necesario que nunca para mantener la buena causa, combatiendo por la causa del Señor. Pero huyó y cayó en depresión, pidiéndole a Dios: quíteme la vida. Es bien raro que uno que huía para escapar de una mujer y ahora le clama a Dios: toma mi vida, quíteme mi vida. Cuán insensatas son nuestras oraciones muchas veces cuando nuestros espíritus desfallecen por depresión humana, cuando están fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado en nuestras oraciones, hermano. Tenemos que tener cuidado, porque ya se dieron cuenta que en nuestras oraciones, por regla general, lo que pedimos es sanidad.
¿Por qué no nos detenemos un momento para decir, Señor, a lo mejor es tiempo que parta? ¿Nos parecemos a quién? A Elías. Ya no le invito, pastor, para que ore por mí. Usted me quiere mandar al cielo. No es eso la idea, hermanos. La idea es aprender a someternos a la voluntad de Dios, cuando sí y cuando no, pero no nuestro propio capricho. Y hermanos, el desánimo del profeta Elías. Quiero terminar lo que dice el versículo 5, por favor. Dice de esta manera: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Hermanos, cuando pensamos en esta porción bíblica, podemos entender que el desánimo del profeta Elías también fue un desánimo con intervención divina. Hermanos, Dios interviene cuando son sus hijos. Dios interviene cuando es su pueblo. Dios interviene cuando es su familia. Y aunque no nos guste, Él va a intervenir. Él va a intervenir. El enebro es un arbusto con muchas ramas grandes y pequeñas, hojas chicas y flores que crecen en racimos. Ahí estaba el profeta. Pero un ángel le tocó. Hasta el momento Elías solo ha respondido al mensaje o al mensajero de Jezabel. Eso fue su última escena. Él solo respondió al mensajero de Jezabel. Ahora el Señor toma la iniciativa enviando a un ángel o mensajero de su parte. Este es el primer paso que da Dios para guiar a Elías de regreso al camino de la fe del cual se había desviado. Estamos hablando del profeta Elías, hermano. Cuando alguien no ora de la manera correcta o no sabe orar todavía, se desvía. Cuando alguien no medita seriamente en las escrituras, se desvía. La pregunta que hace Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Elías, ¿qué haces aquí? Es un reproche. A menudo no nos corresponde preguntar si estamos en nuestro lugar y en la senda correcta del deber. ¿Estoy donde debo estar? ¿A dónde me llama Dios? ¿Dónde está mi obra y dónde puedo ser útil para gloria de Él? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Elías? ¿Estás en el lugar correcto? A veces no nos ponemos a pensar, hermanos. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que con tantos privilegios en cuanto a dones, talentos, una relación fuerte de vida espiritual con Dios, nuestra relación con Dios, Dios puede estar utilizándonos para su gloria en un lugar correcto, pero estamos en el lugar donde no correspondemos? Y este Elías, pues haciendo su propia voluntad, desviándose, el Señor le dice: ¿dónde estás? ¿Estás en el lugar correcto? Y lo que hace Elías es quejarse, igual que nosotros los cristianos. Lo que hace Elías es igual que nosotros los cristianos. Ay, es porque fulano, ay, es porque mengano, ay, es que porque me hicieron esto. Así se comportó Elías. ¿Saben qué hace Elías? Estoy aquí porque por la gente. Su obstinación para pecar. Y él dice y le dice a Dios: es que soy el único que queda vivo. Miren, hermanos, a veces nos atrevemos a sacar conclusiones definidas cuando en realidad el Señor nos dice: estás equivocado, estás mal. ¿Por qué estás echándole la culpa a la gente? ¿Por qué decís que sos el único que queda? Miren cómo responde Elías como humano. Y entonces el desánimo del profeta Elías fue un desánimo con intervención divina. Dios trata con Elías. Por eso la Biblia dice que Dios al que tiene como hijo lo ama, pero lo disciplina. Hermano, ¿quién esté jugando con Dios?
¿Quién no ora correctamente delante de Dios? El orden de cómo debe orar. ¿Quién no medita en la escritura en el orden correcto como debe de ser reverentemente? Va a llegar su momento en que Dios lo va a humillar, lo va a quebrantar por irreverente. Desesperar del éxito puede estorbar muchas buenas empresas. ¿Fue hasta ahí Elías para encontrarse con Dios? Claro que no. Era por su propia voluntad. Él descubriría que Dios le saldría al encuentro. Ni se había dado cuenta que el que le dio comidita era un ángel. Y Dios, tratando con él, dice que apareció un viento, un terremoto, apareció fuego, pero no le hicieron taparse la cara. No se dio cuenta que era Dios el que estaba tratando con él. ¿Y qué estaba utilizando Dios? Viento, terremoto, fuego. No, eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Eso no es con nosotros. ¿Cómo es que las cosas sobrenaturales que Dios mismo permitió que usara en el ministerio de Elías, muchas cosas sobrenaturales que toda la gente dice, el fuego cayó del cielo? Mucha gente con la boca abierta. Y ahora que Dios lo estaba tratando con esto mismo y él no despierta. Él no despierta. Y mis hermanos, hay algo hermoso aquí. Un silbo suave y apacible. Fuera del fuego, fuera del terremoto y del viento, llaman su atención. Aquí viene Dios. Este es Dios. Algo está pasando conmigo. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, las almas bondadosas son más afectadas por las tiernas misericordias del Señor que por sus terrores. Cualquiera otro hubiera visto un terremoto, ¿y qué hacemos nosotros? Patitas, ¿para qué te quiero? Hubiera visto fuego, viento, más allá de lo normal, hubiera corrido. Pero él no. Pero un silbo suave y apacible es Dios. Dios me está llamando la atención. Por eso, hermanos, la suave voz de aquel que había sido dada de manera anticipada para que él entendiera y para que la iglesia entienda, que la suave voz de aquel que habla siempre desde la cruz llama la atención a aquellos quienes son de fe. Porque esto nos ayuda a entender, mis hermanos, que del trono de la gracia va acompañado de un poder peculiar para tomar posesión del corazón desviado cuando se da cuenta que Dios está interviniendo. Dios repite la pregunta: ¿qué haces aquí? Entonces él se lamenta de su desazón como humano. ¿Y a dónde irán los profetas de Dios con esta clase de quejas sino a su Señor? Pero el Señor le dio una respuesta para que él entendiera qué estaba sucediendo. Declara con lo que le dice a Dios. Dios le declara que la maldad o la malvada casa de Acab será desarraigada, que el pueblo de Israel será castigado por sus pecados. Y muestra a Elías que no había quedado solo, sino habían otros que no se habían contaminado delante de Dios. Pero le dice: te voy a dar una ayuda. Te voy a dar a alguien quien te va a apoyar en el ministerio. Te voy a dar a Eliseo. Miren, hermanos, cómo somos los humanos. Los humanos somos terribles, hermano. Y cuando nosotros nos damos cuenta que así somos, por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en nuestra vida espiritual. De esta manera fueron contestadas y satisfechas todas sus quejas de este hombre débil y desviado, como humano que era, pero era un hombre de fe.
Los fieles de Dios suelen ser a menudo sus protegidos y la iglesia visible apenas se puede ver. El trigo se pierde muchas veces entre la cizaña como iglesia, hasta que llegue el día de separar, refinar y cernir. Conoce el Señor a los que son suyos. Aunque nosotros no los identifiquemos, pero el Señor sí ya los ha identificado. Él ve en lo secreto. Cuando lleguemos al cielo, echaremos de menos a muchos que pensamos que iban a estar en el cielo. Íbamos a encontrar allá. Encontraremos a muchos que no pensamos encontrarlos allá. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros, muchos que van en el cielo, van al cielo porque son morales y son éticos. Pero cuando lleguemos allá en el cielo, nos vamos a dar cuenta que allá van a haber muchos inmorales y antiéticos. Y lo que marcó la diferencia es que pusieron su fe y se arrepintieron. Su fe solo fue en Cristo y arrepentimiento, y están en el cielo. Y posiblemente lo hicieron un minuto o unos minutos antes de su muerte. Quizás para muchos, no, fulano se condenó, se fue para allá. Pero esto nos ayuda a comprender lo que Dios hace, mis hermanos. El amor de Dios frecuentemente resulta ser más grande que la caridad del hombre y mucho más amplio en el sentir moral humano. Elías encontró a Eliseo por orden divino, no en la escuela de los profetas, porque había una escuela de profetas, sino en el campo, no leyendo, orando, ni sacrificando, sino arando, dice la palabra del Señor. ¿Qué nos ayuda a comprender el fondo de esto? ¿Qué Dios quería enseñarle a Elías? Que la ociosidad no honra al hombre. Cuando él dejó su trabajo de hacer lo que tenía que hacer y huyó donde no tenía que estar, le estaba diciendo: mira, no estás en el trabajo que yo te mandé a hacer. La ociosidad no honra al hombre. Ni la agricultura, donde fueron a encontrar a este ayudante de Elías, Eliseo. Ni la agricultura es desgracia para ningún hombre cuando está en el plan de Dios de levantarlo, de prepararlo, de usarlo para que la gloria y la honra sea todo para Dios. Un llamado honesto en el mundo no nos saca del camino de nuestro llamamiento celestial. Más de lo que afectó a Eliseo. Hermanos, su corazón fue tocado por el Espíritu Santo, el corazón de Eliseo. Y él estuvo listo para dejarlo todo para ayudar a Elías. Es en el día de su poder que su pueblo se ofrecerá voluntario. Escuchen esto, voluntario. Tenemos una tendencia a obligar a la gente. Pero aprendamos que si Dios no está quebrantando corazones, no está llamando en el orden correcto de acuerdo al de Dios y no al de nosotros, nos metemos a problemas. Ni tampoco irá nadie a Cristo, a menos que sean llevados a Él por el poder del Espíritu Santo. La conversión es así. Y así lo dice la palabra de Dios. No fueron ustedes los que me buscaron, yo los busqué primero. No fueron ustedes los que me amaron, yo los amé primero. Hermanos, era una época desalentadora para que los profetas salieran. Un hombre que consultara con carne y sangre no hubiera querido el manto de Elías, pero Eliseo deja todo alegremente para acompañarlo. Imagínense, este hombre era un hombre de posesión económica. Según lo que dice la Biblia, hasta fiesta hizo para seguir a Elías. Mató 2 bueyes, invitó a todo el pueblo. Hermanos, el nivel de vida de este era grande. No le importó, para nada no le importó. Dejó toda la comodidad. Para él era un privilegio servir al Dios Altísimo inmerecidamente para acompañar y ayudar a este Elías que estaba débil, desfallecido. Hermanos, por eso cuando vean a su pastor, a su líder, muchas veces el pastor tiene flaqueza.
Y solo hay que orar para que Dios levante a alguien más o algunos más para dar soporte. ¿Por qué? Porque es humano. Y otras veces, si él se mantiene en el camino correcto, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, Dios siempre va a estar usándolo porque así Dios lo quiere. Cuando el Salvador dijo: sígueme, recordándonos de nuestro Señor Jesucristo, fueron abandonados alegremente los amigos más queridos de los apóstoles y las ocupaciones más provechosas. Las ocupaciones que generaban mucha plata, ellos lo dejaron de todo corazón y se cumplieron los deberes más arduos por amor a su santo y bendito nombre. Que nosotros en forma similar sintamos la energía de su gracia obrando poderosamente en nosotros, y que por una sumisión sin reservas podamos de inmediato asegurar nuestro llamamiento y elección. Porque en el desánimo la intervención divina es segura. Es segura. Porque Dios va a intervenir cuando realmente son sus hijos. ¿Creemos eso? 3 verdades que nos está enseñando la palabra del Señor. El desánimo del profeta Elías fue un desánimo por amenaza de muerte. Fue un desánimo con depresión humana. Fue un desánimo con intervención divina. Porque solo para Dios es la gloria. Para el hombre, nada. Nada de nada. Yo estoy aquí porque un día el Señor me perdonó. Y lo único que los que estamos aquí hemos depositado a los pies de la cruz son nuestros depravados pecados, que por nosotros mismos no podemos salvarnos, sino solo por la fe en Cristo. Y por eso, para los que son hijos de Dios, la intervención divina es segura. Amén, hermanos. El desánimo del profeta Elías, amenaza de muerte, depresión humana, intervención divina. Le damos gloria a Dios por eso, porque en medio de nuestra flaqueza el Señor llega, nos enseña, nos corrige, nos da cincho, nos levanta, para que entendamos que somos del Señor. Mis hermanos, que la gloria y la honra sea para el Señor. Dios les bendiga.